A ver, pensemos en esto. Rascacielos que parecen imposibles, en mitad de la nada, en el desierto. Proyectos que cuestan literalmente $1 billón. Ciudades enteras que se levantan de la arena. Es que cuando uno mira lo que está pasando en Arabia Saudí, es que la pregunta surge sola, es inevitable. Y bueno, esa es la gran pregunta, ¿verdad? La del millón. ¿Esto es el mayor capricho, el mayor despilfarro de la historia? ¿O estamos viendo una transformación brutal, una reinvención en toda regla? Para encontrar la respuesta, y esto es lo interesante, la clave no está en todos esos proyectos futuristas que nos enseñan, no. La clave está en su pasado, en aquello de lo que desesperadamente intentan huir. Y es que todo, pero todo, empieza aquí. En el gran problema, la gran bendición y maldición que ha definido a Arabia Saudí durante casi un siglo. Ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Del petróleo. Una dependencia total, absoluta. La mentalidad era muy sencilla. Mientras el oro negro siga saliendo del suelo, oye, todo va bien, no hay de qué preocuparse. Claro, pero esa prosperidad era un espejismo total. La economía saudí ha sido durante décadas una auténtica montaña rusa. Subidón cuando los precios del petróleo estaban por las nubes, batacazo cuando se hundían, y eso, seamos claros, no es desarrollo. Eso es, es ir tirando, es sobrevivir. Pero es una supervivencia que, como se vio después, tenía fecha de caducidad. Y aquí está la clave de todo, el punto fundamental. Durante décadas, Arabia Saudí no usó esa fortuna inmensa para construir algo nuevo, para cambiar el modelo. No, usó todo ese dinero para una sola cosa, comprar tiempo. Simplemente eso, pagar para aplazar las decisiones difíciles, esas que sabían perfectamente que tarde o temprano iban a tener que tomar sí o sí. ¿Y entonces qué pasó? Pues que de repente el reloj se puso a correr a toda velocidad. El mundo cambió. El tablero de juego global dio un vuelco. Y claro, ese problema que siempre estuvo ahí, de fondo, se convirtió de la noche a la mañana en una crisis existencial. El tiempo se les estaba acabando. Fue a partir de 2010, más o menos. Se juntó todo, la tormenta perfecta. Por un lado, el boom del shale oil en Estados Unidos que inundó el mercado. Luego, claro, el avance imparable de las energías renovables y los coches eléctricos que dejaron de ser una cosa rara. Todas las señales, todas, apuntaban a lo mismo. El fin de la era del petróleo ya no era una teoría, se podía ver en el horizonte. De repente la promesa del petróleo se dio la vuelta por completo. Pasó de ser un «quien me tenga será rico» a un «cuidado, que si no me puedes vender te vas a la ruina». O sea, de ser una garantía de riqueza a convertirse en una amenaza. Porque claro, si te quedas con un montón de algo que el mundo ya no quiere, estás perdido. Y justo ahí, en ese momento de pánico casi, es cuando aparece en escena una figura que lo va a cambiar todo, dispuesto a jugársela, Mohammed bin Salman. Y aquí es donde, por fin, entra en juego la famosa Visión 2030. Pero ojo, para entender de qué va esto de verdad, tenemos que quitarnos de la cabeza la primera idea que nos viene. Porque en el fondo no es lo que parece, hay que ir un poco más allá de la superficie. A ver, que nadie se confunda. El objetivo principal de todo esto no es construir ciudades de ciencia ficción en el desierto, ni fichar a estrellas de fútbol. Eso es lo que vemos, sí, pero es solo el escaparate. Son las herramientas, pero no son el objetivo final. No, el objetivo de verdad, el núcleo de la estrategia, es mucho más profundo. Se trata de romper una doble dependencia. Por un lado, liberar al Estado de su adicción a la pasta del petróleo. Y al mismo tiempo, y esto es clave, liberar a la gente de su dependencia de los sueldos que paga ese Estado. Es que es un círculo vicioso, si nos paramos a pensarlo. El Estado pilla el dinero del petróleo, lo usa para dar trabajo a todo el mundo en el sector público y así mantener la paz social. ¿El resultado? Una población que depende totalmente del Estado para vivir. Pues bien, la Visión 2030 no es un simple plan económico. Es un intento, a la desesperada, de romper esa cadena por los dos lados a la vez. Vale, la pregunta ahora es obvia, ¿no? ¿Y esto quién lo paga? ¿De dónde sale tantísimo dinero para intentar comprar un futuro que no tiene nada que ver con el que te esperaba? Pues la maquinaria es en realidad bastante simple. La pasta sale de un sitio, Saudi Aramco, la joya de la corona, la gallina de los huevos de oro. Pero ese dinero no se gasta sin más, se canaliza a través de una herramienta fundamental, su Fondo de Inversión Pública, el famoso PIF. Y este fondo es el que se encarga de coger todo ese dinero y meterlo a lo bestia en los sectores que se supone que van a dominar el futuro: tecnología, turismo, deporte. Es que esta idea lo resume todo de una forma brutal, pero muy honesta. Es una carrera contra el reloj. Se trata de vender a toda prisa el petróleo, que fue el rey del siglo XX, para usar ese dinero y comprar todo lo que va a mandar en el siglo XXI. Y todo esto, claro, antes de que el petróleo no valga nada. Y claro, hablando de proyectos ambiciosos, llegamos a la joya de la corona. El proyecto más increíble, más polémico y, desde luego, el más conocido de todos: NEOM. Esa ciudad futurista.
Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿esto es una genialidad o es la mayor locura que se ha visto nunca? Pero bueno, antes de decir si es una locura o no, vamos a poner un poco de perspectiva. Pensemos un poco en la historia. ¿Sabemos qué se decía de los primeros rascacielos de Nueva York? ¿O de construir una ciudad como Dubái en mitad del desierto? Pues que eran locuras, despilfarros monumentales. Y míralos ahora. La historia al final está llena de estas locuras que acabaron funcionando. Porque, en el fondo, el objetivo de NEOM no son los edificios en sí, ni los robots, ni toda esa tecnología. Es algo mucho más sutil. Es, básicamente, un proyecto de marketing gigantesco para todo el país. Su función real es cambiar la historia que cuenta Arabia Saudí sobre sí misma. Crear un relato nuevo, uno en el que la palabra petróleo se sustituya por tecnología, innovación o futuro. Y esto tiene un nombre, se llama soft power, o poder blando. Todo ese dineral que están metiendo en el fútbol, en la Fórmula 1, en eventos de todo tipo, no es un capricho de ricos, es una estrategia calculadísima para cambiar cómo se vea el país desde fuera, para que el mundo deje de pensar en Arabia Saudí como una gasolinera gigante y empiece a verla como un lugar para hacer negocios, para invertir, para visitar. Bueno, y con todo esto ya sobre la mesa, podemos volver a la pregunta del principio, ¿no? Después de ver todo el plan, todo el contexto, ¿es un despilfarro de dinero o no? La pregunta es directa, sí. Y la respuesta, aunque tiene sus matices, creo que después de este análisis queda bastante clara. Pues la respuesta corta es que no. No es un despilfarro. Y esta es la idea principal de todo. Esto no es tanto una apuesta para ganar más, sino que es como una póliza de seguro para no perderlo todo. Porque en la situación en la que están, la única opción que garantiza el fracaso al 100% es no hacer nada. Quedarse quietos y ver cómo su mundo se desmorona. Por eso, el riesgo de verdad no es el dinero. No es que se gasten demasiado en NEOM. El peligro real, el de verdad, es que nada cambie por dentro. Que no se prepare a la gente para los nuevos trabajos, que el sector privado no arranque de verdad por sí mismo y que la burocracia de siempre acabe frenando cualquier intento de cambio. Es que la metáfora es perfecta para esto. Puedes levantar los edificios más espectaculares del mundo, pero si no construyes a la vez los cimientos, la educación, una nueva cultura de trabajo, una economía real, al final lo único que tienes es una cáscara, una carcasa impresionante por fuera, sí, pero completamente vacía por dentro. Y con esto llegamos a la reflexión final. Lo que está haciendo Arabia Saudí es usar la última gran fortuna de una era que se termina para comprar literalmente su billete a la siguiente. Así que no es un despilfarro. Es una transformación a la desesperada, muy tardía y muy arriesgada, porque el dinero sí puede comprar un futuro, pero la historia nos ha enseñado una y otra vez que ese futuro solo dura si por debajo se construye un sistema sólido que sea capaz de sostenerlo.